a nuestra hermana Yasmín por haber leído la palabra primero de Samuel, capítulo 3, del 1 al 21. Pueblo de Dios que me oye, que escucha la palabra en esta tarde. Nos dice en el primer versículo: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Ministraba al Señor. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa de que Dios se manifiesta a aquellos que están trabajando, a aquellos que hacen algo, a aquellos que están sirviendo. Y a aquellos que sirven al Señor, Dios se le manifiesta. Por ejemplo, vamos a ver, José, ¿dónde estaba? Estaba cuidando la hacienda de su siervo Potifar. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, allí en Madián. Y entonces Dios se le manifestó en la zarza, ¿verdad? Por ejemplo, Simón Pedro y su hermano, ¿qué es lo que estaban haciendo cuando el Señor los llamó? Estaban pescando. Entonces, David, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba cuidando de las ovejas de su padre. Entonces, Dios se manifiesta a aquellos que sirven, a aquellos que trabajan. Y entonces nos damos cuenta de que Dios se manifestó a Samuel porque ministraba al Señor y en presencia de Elí. ¿Esto qué significa? En presencia de Elí. Significa, pueblo de Dios, de que de la necesidad, esto nos habla de la necesidad de ser supervisados, que no es lo mismo de ser controlados. Todo siervo de Dios tiene que ser supervisado por una autoridad, por otros siervos, por obispos, por otros que están por encima de él. O por lo menos, si no tienen una autoridad superior, al menos ese pastor tiene que reconocer un siervo que sea lo suficientemente maduro y experto como para supervisarlo. Y repito, supervisión no es control, no es lo mismo. Porque control es una persona que se deja llevar de otra obedeciendo en todo. Mientras que supervisar, una persona que está supervisada tiene autonomía. Puede hacer, puede deshacer, puede tomar sus decisiones, puede enseñar, puede administrar los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, defunciones, casamientos, en fin, evangelismo, pero al mismo tiempo hay una autoridad que lo supervisa, para que esa persona no se desvíe ni en la doctrina, ni en la práctica, ni en la moral. Entonces, nos damos cuenta de qué forma Samuel actuaba. Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y nos dice algo. Dice que la palabra de Jehová, la palabra de Dios, escaseaba en aquellos días. ¿Y por qué escaseaba en aquellos días la palabra de Dios? ¿Por qué? También nos dice que no había visión con frecuencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que el que hubiera visión con frecuencia era lo normal. En el pueblo de Dios, el que hubiera visión de Dios entre el pueblo, a través de los creyentes, a través de sus ministros, era lo normal. Sin embargo, no había una visión, no había visión con frecuencia. Y la palabra de Dios escaseaba. ¿Y por qué pasaba esto? Esto pasaba porque había pecado en aquellos que debían de llevar una conducta recta, ministrando al Señor y ministrando al pueblo. Esta era la causa principal, el pecado. Cuando el pecado es tolerado,
cuando el pecado domina el tejido social y el pecado prevalece en la administración de la Iglesia, entonces resulta de que la palabra de Dios escasea. La palabra de Dios escasea y no hay visión con frecuencia. Y cuando en la Iglesia no hay visión con frecuencia, resulta de que el pueblo es como una manada de ovejas que es esparcida, descarriada, perdida en el desierto de la vida sin dirección. ¿Qué nos dice en 1 de Samuel 2:12? En 1 de Samuel 2:12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. Escuchemos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hacían allí? ¿Cómo una persona que no tiene conocimiento de Dios está ministrando en el templo de Dios? ¿Cómo es posible que haya en nuestras iglesias personas que no tengan conocimiento de Dios y sin embargo son pastores y son predicadores? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que escasea realmente la palabra de Dios en las iglesias. Y está escaseando también la visión de Dios. Dios nos habla, Dios nos da visión. Pues la palabra de Dios escasea y no tenemos visión ni dirección de Dios. Hermanos, no basta solamente con señalar el pecado. No basta con señalar el pecado. También tenemos que tomar cartas en el asunto para estorbar el pecado dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice en 1 de Samuel 2, 22 al 23? Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El reconocer el pecado no basta. El dar una reprensión a la iglesia o a los ministros de Dios no basta. Hay que tomar cartas en el asunto. Hay que estorbar al pecado y la mala administración dentro de la iglesia. Y si no se estorba el pecado, si no se estorba el mal proceder y las malas enseñanzas dentro de la iglesia, entonces lo que pasa es que la iglesia empieza a corromperse, las ovejas del Señor, el rebaño del Señor empieza a descarriarse, empiezan los malos testimonios y muchas almas se enfrían y se apartan. Entonces, hay que oponerse activamente a los malos procederes. Hay que oponerse activamente al pecado. ¿Qué dice en 1 de Samuel 3, 11, 14? ¿Qué nos dice? Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, tenemos que levantarnos contra toda impiedad que se levante en la casa de Dios, estorbándola. No solamente reconociendo, mira, aquí hay un mal proceder, porque Elí censuraba a sus hijos, le decía: esto que estáis haciendo está mal. Pero Elí tenía que haber tomado cartas en el asunto y decir: fuera de la administración. Yo pondré a unos sobrinos
Yo pondré a otra gente, yo hablaré con el Señor, diciéndole qué es lo que tengo que hacer. Porque mis hijos son impíos, no te conocen, Señor. Tenía que haber tomado cartas en el asunto. Y la iglesia del Señor tiene que ser amada. Y cuando amamos la iglesia del Señor, defendemos la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia, cuando defiende la causa de Dios, cuando ama a Dios, cuando se ama a la iglesia, no se puede tolerar el pecado. Amén. No se puede tolerar una ministración pecaminosa dentro de la casa del Señor. Hay que oponerse activamente al pecado. La corrupción moral en la iglesia ha de ser atajada, no solo censurada, sino sacada de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Si la corrupción moral no se arroja de la iglesia, primero, la palabra de Dios escaseará. Y hoy en día hay muchos que están ministrando desde los púlpitos, entreteniendo a la gente. Y hay muchos espectáculos, que si danzas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, muchos motivadores, pero poca palabra de Dios. Poca palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Tal vez por eso somos pocos aquí. Porque yo predico la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a la carne no le gusta. Queremos entretenimiento, queremos diversión. ¡Uy, qué bonito! Mira a las hermanas, lo bonitas que van vestidas, danzando con esas banderas y esas cosas. Queremos espectáculo. Pueblo de Dios. ¡Palabra! ¡Palabra! Necesitamos palabra. Necesitamos pan del cielo. No necesitamos espectáculo. No necesitamos entretenimiento. Necesitamos el pan del cielo. Necesitamos palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Porque si no, la palabra de Dios escaseará y no habrá visión de Dios con frecuencia. ¿Por qué? Porque la corrupción moral ciega la visión espiritual e iremos dando tumbos yendo como ciegos a tientas. Así vamos muchos creyentes. Así van muchos creyentes en la iglesia, como ciegos a tientas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la dirección de Dios. Versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Los ojos espirituales de Elías estaban tan oscuros como sus ojos físicos. Exactamente igual, si él estaba ya ciego, o casi ciego, ya era un hombre muy mayor, podemos decir a la luz de la palabra, de que espiritualmente sus ojos también estaban espiritualmente dañados. ¿Qué nos dice el versículo 3? Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios. Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios, es decir, él dormía ni más ni menos que en el Santísimo, en el Santo de los Santos, allí donde estaba el arca de la alianza, allí donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, allí dormía. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Qué significa? Significa la presencia de Dios. Significa que tenemos que estar muy cerca del Señor. Que tenemos que estar durmiendo en los brazos amorosos y tiernos de nuestro Dios, en su santa presencia. Y cuando eso ocurre, pueblo de Dios que me escucha, entonces Dios habla. Dios habla. Como le habló a Samuel. Necesitamos la palabra de Dios. Pero para que Dios nos hable, tenemos que estar en su presencia. En lo más profundo de su presencia. Él no dormía en el santo, ni tampoco dormía en el atrio del tabernáculo. Él dormía en el santo de los santos, en el santísimo, allí donde estaba la presencia de Dios.
grandes cosas ocurren cuando los cristianos se enamoran verdaderamente de Dios. Cuando los cristianos buscan de Dios y hasta duermen. ¿Alguno de los que me oyen se ha dormido orando? ¿Se han dormido orando? ¿Han tenido esa experiencia de orar y orar, orar? Cogerle la noche y despertarse a la mitad de la noche con unos dolores tremendos en las rodillas porque te dormiste de rodillas. Y fue toda una experiencia traumática levantarse por el dolor de rodillas tan grande, porque te has dormido orando en la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más hermosa! Que el pueblo de Dios se humille ante la presencia del Señor y busque la presencia de Dios. Y pueda decir, Dios no te dejaré hasta que me bendiga, Señor, porque estoy pasando un desierto espiritual. Porque a veces como que el cielo se cierra, como que el cielo parece que se hace de bronce, se hace de hierro, y como que no sentimos la presencia de Dios, como que tenemos la sensación de estar desamparados. Pero no, el Señor está ahí, porque no hace falta sentir nada. Sabemos por fe que el Señor está ahí, está con nosotros, está contigo. Amén. Gloria al Señor. David Wilkerson dice, yo he pasado por desiertos, decía, porque ya pasó a la presencia de Dios, decía, yo he pasado por desiertos, sin saber por qué, Señor, no hay pecado en mi vida, del que yo sea consciente, y si no soy consciente, Señor, te pido perdón, por aquello que yo haya pecado sin ser consciente de ello, por mis yerros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siento como que mis oraciones no pasan del techo, pero Él aguantó y nos dice en sus testimonios hasta que ya por fin el cielo se rompió y empezó a sentir la gloria de Dios en su vida. Necesitamos renovarnos. Necesitamos, pueblo de Dios que me oye en esta tarde, entrar en el Santísimo, allí donde está la santa presencia de Dios, aunque no la sientas, pero por fe tú sabes que el Señor está ahí para bendecirte. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice? Versículo 19, y Samuel creció, y el Señor estaba con él. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Señor nos ayude a no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Que no seamos descuidados espirituales. Que cuidemos la palabra de Dios, la llevemos en palmita. La llevemos en palmita. Con mucho cuidado de no dejar caer la palabra de Dios a tierra. Cuando hay que señalar el pecado, aunque el Estado se oponga, hay que señalar el pecado y cerrar el pecado dentro de la iglesia. ¿Qué es eso de matrimonios homosexuales? ¿Qué es eso de ministros homosexuales? Cuando eso es una abominación delante de Dios. El pecado hay que señalarlo y hay que oponerse al pecado. Dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y el Señor volvió a aparecer en Silo. El Señor volvió a aparecer en Silo. La presencia de Dios volvió a Silo. Porque había un hombre fiel delante de la presencia de Dios. Y el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.